este video vamos a ver cómo se hacen cartas de control, primero para promedios y después para rangos. Lo que tenemos en esta tabla de aquí son pesos de unas bolsitas de mayonesa. Y si vemos aquí se han tomado varios subgrupos de pesos a lo largo de una jornada de trabajo. Entonces podemos imaginar que a las 6 de la mañana el operario tenía una máquina que iba empacando bolsitas de mayonesa, tomó 5 de esas bolsitas, las pesó y los datos que obtuvimos fueron estos primeros 5. Y pasó lo mismo a las 7, a las 8, a las 9, hasta las 3 de la tarde. Entonces, estos datos que tenemos aquí son los pesos de esas bolsitas de mayonesa. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el gráfico de control o los límites del gráfico de control para promedios es seguir esta fórmula que está aquí, que empieza con X con 2 barras. X con 2 barras es el promedio de los promedios. Entonces, para cada subgrupo, no para cada una de estas columnas, sino para cada fila, vamos a calcular un promedio y cuando tengamos todos esos promedios, los vamos a volver a promediar. Eso es lo que significan las 2 barras. Entonces, voy a empezar usando la fórmula de promedio de Excel y vamos a marcar toda la primera fila. Ahí la fórmula está en pantalla para que la puedan revisar. Damos Enter y podemos arrastrarla para todas las filas. Pueden dar clic en alguna para revisar que esté funcionando bien. Y ahora que al final voy a usar este promedio que está aquí, es el mismo, nada más que ahí sale más rápido y hace la selección más rápido. Y ahí me va a calcular el promedio de todos los promedios, que sería la primera parte de esta fórmula. Para calcular límite superior o límite inferior, igual necesitamos ese promedio de los promedios, que en este caso nos está dando 101.7. Si quieren ver más decimales, este botón nos permite revisar más decimales, pero en este caso el 7 era el último decimal diferente a 0. Entonces ya tenemos la primera parte. La segunda parte que está aquí es el rango, pero ocupamos el promedio de los rangos. El rango siempre es el valor más alto de todos los datos que nos interesan, en este caso de toda la muestra, menos el valor más pequeño. Ahí está en pantalla la fórmula para sacar rango máximo de todos los datos menos el mínimo de todos los datos. Damos Enter y la podemos arrastrar. Y aquí al final ocupamos el promedio de todos los rangos. Entonces de nuevo voy a usar la fórmula de promedio. Y tenemos que el promedio es 3,5. De nuevo aquí podríamos darle más decimales o pedirle menos, pero en este caso el 5 era el último decimal diferente a 0. Para que no se nos olvide qué es esto, voy a poner aquí que esto es X barra. Voy a escribir la palabra barra para no tener que insertar el símbolo. Y esta parte de acá que tenemos aquí es el rango. Entonces ya con eso tenemos este valor y tenemos este valor. Nos falta A2. A2 es una constante que viene de tabla. Entonces podemos buscarla directamente en un buscador de internet. Aquí estamos dentro de un buscador cualquiera, puede ser Google o otro, y vamos a poner cartas de control constantes o algo parecido a esas palabras claves y vamos a ver qué nos aparece. Yo la voy a buscar de una vez en imágenes porque las cartas de control normalmente se hacen seguido y entonces encontramos aquí las constantes. Esta primera tal vez se ve bien, tenemos el N, el A2, D3, D4, D2 minúscula y podemos revisar algunos valores. Por ejemplo, el primer A2 para N2 es 1.88. Entonces podemos revisarlo en alguna otra carta nada más para saber que las tenemos bien. Vamos a abrir aquí una. Esa no cargó, entonces abramos otra. Creo que aquí se ve el valor de A2 para N2 es 1,88. Nada más estoy verificando. Entonces, como esa se ve igual a otras, voy a dejarme esta que se ve grande. Y ahora necesito saber el tamaño de la muestra. La muestra de nosotros es el tamaño de cada subgrupo. A las 6 de la mañana tomamos 5 datos. A las 7 de la mañana otros 5 datos. Entonces, el valor de A2
para N5, para el tamaño del subgrupo 5, es 0,577. Ese valor es el que vamos a usar entonces en la fórmula cuando lo hagamos en el Excel. Entonces aquí vamos a poner A2 es 0,577. Quedó todo en la misma celda, lo voy a separar. 0,577. El formato que tenía esta parte, esta columna era el de horas, entonces nada más aquí lo cambiamos al de números. Y este es el último valor que ocupamos para la fórmula. Entonces ya podemos con esto calcular el límite superior de la carta de control y el límite inferior de la carta de control. El valor central de esa carta de control sería este de aquí. Ahorita los vamos a graficar para que los puedan ver. Entonces voy a empezar con el límite superior. Sería igual X barra barra, que es el promedio de los promedios, más A2 multiplicado por el rango promedio, que sería este valor de aquí. Entonces ahí pueden ver el azul es este valor, el rojo es este valor y el morado es este valor. Y ahí tenemos que el límite superior es 103.72 y ahora vamos a hacer lo mismo pero para el límite inferior. La única diferencia es que vamos a restar en lugar de sumar. El promedio menos A2 por el rango promedio. Con esto tenemos ya los dos valores que nos interesan para hacer la carta de control. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se graficaría esto si lo necesitáramos, por ejemplo, imprimir para dárselo a un operario y que de aquí en adelante, ya con estos valores que teníamos como estandarizados, ese operario empiece a muestrear igual 5 muestras cada hora, podrían ser menos, y sacar un promedio y dentro de esos datos que les vamos a dar o esos límites que le vamos a dar en la gráfica, el operario iría dibujando o marcando el valor que obtiene en cada una de sus muestras. Pasemos entonces a hacer el gráfico. Entonces, para hacer el gráfico voy a abrir una hoja nueva y a esta hoja nueva que vamos a crear le vamos a poner de nombre gráfico de promedios. Aquí abajito. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que necesitaría el operario para poder graficar? Posiblemente primero las horas, que es lo más sencillo para irse guiando. Entonces vamos a pegar las horas aquí. Y luego el límite inferior y el límite superior. Voy a copiar estos dos valores. Los voy a pegar aquí como valor para tenerlos a mano. Y vamos a poner el límite superior. Y sería este valor y lo voy a poner muchas veces ahí hacia abajo para que cuando se haga el gráfico lo que me dé sea una línea recta. Lo mismo con el límite inferior, es este valor que está aquí, lo vamos a pegar aquí para abajo. Y luego el último valor es X barra barra. X barra barra, lo voy a escribir así con palabras, sería el valor central que teníamos en esta hoja aquí, el 101.70, que lo vamos a llevar aquí. Y lo vamos a pegar como valor en todas esas celdas. Y ahora sí, con esta información que tenemos aquí, podemos hacer un gráfico. No es el gráfico de control, lo que vamos a graficar son los límites y el punto central del gráfico de control, pero eso es el esqueleto que le daríamos al operario de nuevo para que esa persona pueda empezar a anotar ahora sí los valores en tiempo real de lo que va obteniendo. Entonces voy a marcar estos datos. Voy a ir a insertar y vamos a buscar los gráficos de líneas. Podría ser este de aquí. Y vean que en este momento ya yo tengo el límite superior en azul, el límite inferior en naranja y el promedio o el valor central aquí en gris. Esto así como está, yo se lo daría a mi operario. Le podríamos quitar el título impreso, por supuesto. Le podríamos poner tal vez decimales aquí a los pesos, porque habíamos visto en los datos que habían momentos en los que el peso se anotó con decimales. Entonces podríamos ajustar el eje para que tenga decimales. Y el operario lo que haría es que a las 6 de la mañana toma 3 o 5 muestras y las promedia. Sacar un promedio fácil es sumar todos los datos y dividir entre el total de datos. El total de datos, eso sí, siempre se lo vamos a ver nosotros. Sería siempre 3 o siempre 5 y el valor que obtiene lo marca dónde está, para saber si le está quedando dentro de los límites de control o no.
Hace lo mismo a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 y durante el día se va generando el gráfico. Y por supuesto, si en algún momento el operario encuentra un punto muy por debajo o muy por arriba de los límites, o inclusive un poquito por arriba, un poquito por abajo de los límites, sabe que ahí puede empezar a hacer ajustes en el proceso, o si es necesario llamar a un mecánico o a un supervisor, lo hace. Pero mientras los datos estén dentro de los dos límites, el proceso está funcionando dentro de su variabilidad normal. No es necesario ir a hacer ajustes porque no hay nada que ajustar. Las variaciones que vaya a encontrarse dentro de los límites son las que el proceso siempre genera y está bien. Entonces, con esto tenemos ya el gráfico de control para los promedios. Si nos devolvemos a los datos, tenemos aquí también la fórmula de los límites para los rangos, porque hemos dicho que no se puede solamente revisar promedios sin ver la variación. La variación importa. Si la variación de la máquina es pequeña, sabemos que todo va bien. Si de pronto la variación de la máquina se vuelve muy grande, entonces significa que hay algo extraño que está sucediendo. Pero ese pequeño o ese grande depende de lo que la máquina usualmente puede hacer. Entonces, estos datos que tenemos aquí, que estamos asumiendo que son los datos que tomamos para saber qué es lo que el proceso puede hacer en condiciones ideales, nos van a servir para calcular cuál es la variación normal del proceso. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, el R barra ya lo tenemos, es este valor de aquí, y nos faltan D4 y D3. D4 y D3, igual que A2, son constantes que están en la tabla que podíamos haber buscado en línea. Entonces voy a regresar a la tabla en línea para que busquemos esas dos constantes. Aquí podemos ver entonces que de 3, cuando el subgrupo tiene de tamaño 5, el N5 de 3 es 0 y de 4 es 2.114. Este es el valor de D3 y el valor de D4 con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a volver al Excel y a trabajar con estos valores. Dijimos que el valor de 3 entonces es 0 y que el valor de 4 era 2.114. Ahora con estos datos lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula nada más. Entonces, la fórmula para el límite superior y para el límite inferior son estas que tenemos en impresión de pantalla aquí a un lado. Estas de aquí. Y entonces el límite superior sería de 4, que lo tengo aquí, multiplicado por el promedio de los rangos. Y el límite inferior es de 3 por el promedio de los rangos. De 3 es 0, pero igual lo vamos a formular ahí para que dé 0. Y ya tenemos estos dos valores. ¿Qué significaría entonces interpretando ambos juntos? Ok, el proceso en condiciones ideales o en condiciones normales con la materia prima apropiada y el operario bien entrenado y teniendo clara la metodología de trabajo y demás, ese proceso entrega bolsitas de mayonesa que normalmente pesan entre 99 y 103 gramos, 99.268 y 103.72. Las variaciones normales en el proceso son de hasta 7 gramos, eso es lo usual. Si en algún momento el operario detecta que al buscar entre su muestra el valor más grande, el más pequeño y restarlos obtiene un número superior a 7, entonces hay algo extraño en el proceso, porque lo normal para el proceso es variar hasta en 7 gramos. Para hacer el gráfico del rango vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir una hoja nueva, vamos a ponerle el nombre que esta es gráfico de rangos. Y vamos a tomar estos dos valores que están aquí, los vamos a venir a pegar aquí como valor para tenerlos a mano. Y vamos a tomar el rango también, que era el 3,5. Lo voy a pegar aquí como un valor para no olvidarlo. Este es el rango medio, el rango con la barra. Y vamos a copiar de nuevo las horas, que es la que vamos a usar de base para hacer el gráfico. Las vamos a pegar aquí. Y ahora tenemos límite superior, que sería este valor, repetido ahí en adelante, el límite inferior, que ya sabemos que es el 0, pero no importa, lo vamos a poner ahí para que salga la línea en el gráfico. Y tenemos el rango medio, que sería este valor que vamos a poner aquí también muchas veces. Estas tablitas las pueden centrar y demás, hacerles todo el tratamiento que ustedes necesiten para que se vean como les guste a ustedes verlas.
Lo importante es marcar todos los datos. Vamos a ir a insertar a la parte de gráficos de línea, escogemos el primero y ya tenemos aquí el gráfico o el esqueleto del gráfico que podríamos darle a nuestro operario. Lo mismo, podemos editar el eje. Voy a editar este, que no edité el anterior, pero podemos editar el eje para que tenga decimales. Entonces, con botón derecho sobre el eje, abrimos la parte de dar formato. Aquí vienen las principales, entonces le vamos a decir que va a ser 0,5. Y entonces ya con eso podríamos tener más detalle en el eje vertical para que el operario, conforme va tomando los datos y va buscando el más grande, el más pequeño y los resta, pueda marcar si un rango está en 1,5, si otro rango está en 4 o si está en 7, ahí él los puede ir llevando. Entonces así se harían los gráficos para controlar el promedio y para controlar una variación dentro de un proceso. Existen gráficos de control también para controlar atributos, es decir, algo que no medimos con números, sino que lo que medimos es un sí o un no, un pasa o no pasa. Eso también se puede hacer, se haría con porcentajes, el porcentaje que sí pasan y el porcentaje de objetos o de observaciones que no pasan algún criterio de control. También hay gráficos para desviación estándar, pero en operación, para una persona en operación, tal vez es más fácil buscar el mayor y el menor y restarlos y obtener un rango que calcular una desviación estándar. Pero también existen para que los tengan en cuenta.